reiniciar la sesión. Bueno. Presidente, es que la citación era a las 4. Llámenlo o empiece la votación y él que mire a ver cómo. Pero pues no nos pueden tener aquí toda la tarde. Yo tengo otras cosas por hacer, presidente. Sí, un momentico, honorable concejal. A las 4. No, pues dígale que le pida el favor a ella, que le pida el favor a ella. No. ¿Que no viene? Ah, no, entonces listo. Bueno, espérate. Claro, el patriótico que venga a Zulay, que Zulay va a pedir el uso de la palabra. La palabra al honorable concejal Albeiro Quintero. Muy buena tarde, señor presidente. Saludo para usted, para mis honorables compañeros del consejo. Señor presidente, ahora había pedido el uso de la palabra, era para pedir un receso de tiempo, pero finalmente una compañera lo pidió. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel. Muchas gracias, concejal Zulay Córdoba. Espérate. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Gracias, presidente. Qué pena. Con las muy buenas tardes para todos. Presidente, no, para dejar constancia también de por qué doy mi voto negativo. Y pues muchos dirán, no, ya pasó el momento para esta constancia, pero no quería dejar pasar por alto. Y así como se dio un espacio, un receso. Señor presidente, venga, déjeme terminar. Una moción de orden, Déjeme por terminar. favor.
como pidieron un receso, yo quisiera que Señor en el presidente, una moción reglamento... de orden, por favor. Sí, estamos me en puede votación. explicar el Qué voto? pena, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal. Zulay Presidente, Córdoba muéstreme en el Rangel. reglamento interno donde en plena votación, cuando ya se había votado, la ponencia del concejal Alexander Agudelo nos muestra que podemos dar un receso. Por favor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la bancada del partido de la U solicitamos receso porque queremos hacer una proposición en el articulado. Quiero poner en consideración de la plenaria la proposición de la bancada del partido de la U. Y va en el sentido de modificar el parágrafo segundo de la siguiente manera. Parágrafo segundo. Bien patrimonio cultural del municipio. Teniendo en cuenta que el bien objeto de enajenación a título de donación fue declarado patrimonio cultural e histórico del municipio de Tuluá mediante acuerdo municipal número 17 del 18 de diciembre de 2015, este no podrá ser enajenado por parte de Infituluá EIC en aras de preservar el patrimonio cultural e histórico de los tulueños. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Diego Fernando Suaza. Muchas gracias, señor presidente. Uniéndome, señor presidente, a lo expresado por mi compañera de bancada, también solicito se le incluya también en el parágrafo segundo condición resolutoria lo siguiente. En igual sentido, en el momento o teniendo futuro a partir de la vigencia del presente acuerdo que Infituluá EICE deje de existir o se disuelva como empresa industrial o comercial del Estado o desaparezca su destino o intencionalidad, uso de área administrativa de Infituluá, tal y como lo indica en el parágrafo primero del presente artículo, el inmueble deberá ser entregado nuevamente al municipio de Tuluá, quedando prohibida su enajenación, explotación y su fruto con personas naturales o jurídicas, en especial de derecho privado, anotando que al evidenciarse actuaciones en este sentido, se reitera, el inmueble deberá ser entregado nuevamente al municipio de Tuluá, lo anterior en cumplimiento del precepto normativo que dice. Gracias, señor presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Se pone en consideración la proposición hecha por la bancada de la U. Por favor, señor. El uso de la palabra, el ponente del proyecto de acuerdo. Gracias, presidente. Yo solicito el uso de la palabra, presidente. Es que no sé quién me cogió mis... Bueno. En dos sentidos. El primero... es que se nos explique o que se nos lea nuevamente lo que la bancada del partido de la U está proponiendo a la corporación. Y le escuché al concejal Diego Fernando Suaza, ese es el primer sentido, y le escuché al concejal Diego Fernando Suaza la modificación del parágrafo segundo, y me habla del precepto de la ley, pero no me menciona cuál ley, y sí me gustaría que me la mencionara el señor presidente, por favor.
Sí, señor. Un momentico, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Diego Fernando Suaza. Qué pena, señor presidente, mil disculpas con usted hacer este atrevimiento. Gracias por darme la palabra, señor presidente. Desde luego, señor honorable concejal y ponente de este importante proyecto de acuerdo. Lo que solicito ahí para adicionar a ese parágrafo está basado en la ley 1551 de 2012. Artículo 33, me va a permitir leer el artículo 33. Por favor. El artículo 33, honorables concejales, señor presidente, todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que las adquieran, en sus veces también a cualquier título deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa sin fin que fueron adquiridos. Si le quiero decir, señor concejal, permítame, por favor. Señores concejales, en la cuerda dice en el parágrafo primero, el anterior inmueble se destinará para el uso del área administrativa de Infituluá. El cual en todo caso deberá conservar y cumplir todas las afectaciones de tipo cultural, patrimonial del inmueble contemplado en el artículo 31 del acuerdo 017 de 2015. Por eso solicito, por favor, se haga esa modificación en el parágrafo 2. Muchas gracias a los honorables concejales y no sé si de pronto le quedó claro al señor ponente. Honorable concejal, entonces, ¿cómo quedaría la modificación completa? ¿Cómo quedaría la modificación completa, la que usted hace y la que hace la... Lo acabé de leer, señor presidente, lo tiene el secretario. Hola, presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Perdón, señor ponente, regáleme un minutico con la venia suya, claro está. Tiene el uso de la palabra, honorable pido concejal. excusas a la plenaria. Pido excusas a la plenaria. Es la ley 9 de 1989. Sí, artículo 33. Y ahí sí, si quieren, honorables concejales, busquen la norma y lo leen. Basado en ese artículo, les solicito, por favor, adicionar ese... Ley 9 del 89.
Es que el artículo 33 de la ley novena habla del suelo rural, no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo hoy. Aquí dice ley novena, artículo 33, suelo rural. Constituye esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. Yo no le encuentro relación, concejal. Con todo respeto, señor presidente, honorable concejal, señor ponente, entonces o está equivocado usted o yo, o está equivocado la norma, porque aquí lo estoy leyendo de mi celular y dice lo siguiente, así como usted lo leyó, se lo permito leerlo, de la... Ah, no, venga. Artículo 33. Todas las entidades públicas que hayan sido adquirido inmuebles a cualquier título o que lo adquieran en sucesivo, también, todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título deberán aplicarlos a los fines los cuales fueron adquiridos. Eso dice la ley 90. Tiene el uso de la palabra el ponente honorable concejal Alexander Agudelo. Bueno, gracias, presidente. Y voy a hacer la exposición frente a la propuesta del concejal Diego Fernando Suaza. Lo que vuelvo, insisto, que digamos que la esencia, la razón de ser, el objetivo primordial del proyecto de acuerdo que nos presenta el señor alcalde, que tiene como título por medio del cual se autoriza al señor alcalde para enajenar a título de donación un bien fiscal del municipio a favor de Infituluá EICE. Digamos que el objeto como tal, el objeto primordial de este proyecto de acuerdo es entregarle este bien al municipio, a Infituluá, un bien al municipio, ¿sí? Pero claramente lo establece en su exposición de motivos el señor alcalde, que la intención que él tiene de entregar este bien no es para que este bien se convierta en una carga del instituto, sino que este bien vaya a fortalecer el patrimonio del instituto como tal. Ese es el sentido y eso fue, digamos, la iniciativa del señor alcalde, fortalecer patrimonialmente al instituto. Y cuando nosotros nos sentamos con el gerente de Infituluá, pero además cuando el gerente de Infituluá hizo su exposición aquí y el sustento del proyecto de acuerdo, ¿sí? Él nos lo dijo claramente en su exposición. Lo que queremos nosotros es que ese sitio se convierta en ese espacio para dinamizar la economía del instituto. Señor presidente, con todo el respeto, le pido una modificación al orden porque estamos en votación. La plenaria debe decidir si acepta las modificaciones que hicimos como bancada del partido de la U o no la aceptan. Qué ya pena, concejal, venga, deje de ser irrespetuoso, concejal. Perdón. Yo tengo el uso de la palabra. Perdón un momentico, continúe con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Y tengo el uso de la palabra, concejal, porque es que el presidente colocó en consideración la proposición de ustedes. Y cuando abre la discusión es el momento en que nosotros podemos debatirla. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que debatir la proposición que ustedes acaban de plantear. Entonces, le pido respeto, concejal, y no me interrumpa la intervención como tal. Entonces, les decía yo que el interés del alcalde es fortalecer patrimonialmente el instituto.
Y su gerente en su intervención en el Consejo Municipal, pero además cuando nos sentamos con el gerente nos decía, es que es la oportunidad, y el mismo alcalde así lo dijo en la instalación de las sesiones extraordinarias. Dijo, vamos a presentar unos proyectos con el ánimo de que ese sitio que está allí sea un detonante para la economía y empezar a dinamizar la economía del centro de la ciudad, que por naturaleza tiene que ser así. Nuestro centro es un espacio del territorio de Tuluá donde emerge y nos encontramos el comercio tulueño. Y hoy es un bien del municipio que, digamos, está puesto allí y que no cumple, digamos, y voy a decirlo, esto ya es mío, no cumple con ese razón ser de ese centro de la ciudad comercial. Y entonces el gerente de Infituluá nos decía en su intervención que ellos inicialmente tienen proyectado que Infituluá funcione desde allí para empezar a dinamizar todas estas acciones al interior del municipio, comerciales y de intercambio económico como tal. Y qué mejor que ese espacio para hacerlo, pero que además dentro de su intención como instituto es generar un proyecto que apalanque las finanzas del instituto. Eso fue lo que nos dijo. Entonces, en ese sentido, y así lo dijo el concejal Javier Jaramillo del partido de la U, y así lo dijo la concejal Zulay Córdoba del partido de la U, hoy proponentes de esa intención. Dijeron, pero si nosotros dejamos a Infituluá solo para las oficinas, pues no va a poder desarrollar ninguna otra actividad. Entonces tenemos que darle dientes a Infituluá para que se desarrolle ya otro tipo. Y por eso es que se modifica ese parágrafo. Porque si se dejaba como venía inicialmente el proyecto, solamente, concejal Diego Fernando Suaza, solamente el instituto podría utilizarlo para las oficinas de Infituluá, no más, no podía hacer otra cosa. Y entonces, ¿dónde quedaba? Y el mismo, porque fue una solicitud, incluso esta mañana se me acercó el concejal Javier Jaramillo, que lástima que no esté, y me dijo, Alexander, sí incluyó lo que yo solicité, que no solamente fuera para las oficinas de Infituluá, sino para también el desarrollo de actividades comerciales. Y le dije, sí señor, así quedó. Y segundo, concejal Diego Fernando Suaza, la comisión del plan de la que usted hace parte, concejal Diego Fernando Suaza, votó positivamente el informe de ponencia donde se hacen las modificaciones solicitadas, vuelvo, insisto aquí, solicitadas por el concejal Javier Jaramillo del partido de la U y la concejal Zulay Córdoba del partido de la U. Esas modificaciones se hicieron por solicitud de ustedes mismos, de la bancada de la U, 2 integrantes del partido de la U. Incluso también lo puedo decir que en su momento el concejal Robinson Rengifo también del partido de la U estuvo de acuerdo con estas modificaciones. Y por eso dio su voto positivo al interior de la comisión del plan cuando se presentaron esta solicitud. Y entonces hoy lo que dice ese artículo, concejal Diego Fernando Suaza, es que esos predios o esos bienes inmuebles tendrán que ser destinados para lo que en su momento fueron adquiridos o como fueron adquiridos. Y recuerde que este bien se lo va a entregar el municipio y nosotros le vamos a decir al alcalde municipal que sí señor, le autorizamos para que lo entregue, pero que la destinación del bien va a ser para las oficinas de Infituluá y para el desarrollo económico del sector. Esa es. Entonces lo que tiene que hacer Infituluá es
con esa autorización que le estamos dando al alcalde y con ese artículo 33 de la ley novena de 1989, él no lo puede destinar para otra cosa. Me explico, él no podría destinar ese bien para no, es que hasta para un parqueadero, porque es el dinamismo de la economía. O sea, lo puede destinar para todo lo que obviamente el Consejo le está dando. Estaba buscando un ejemplo práctico para decir que no podría ser, pero no se me viene en este momentico a la cabeza. Pero estoy seguro que Infitulúa, así lo dijo el gerente, una vez nos entreguen y se hagan todos los requisitos de ley y todo el procedimiento de ley, nos vamos a pasar para el bien y vamos a utilizarlo para nuestra administración. E inmediatamente vamos a empezar a desarrollar una propuesta que nos permita desarrollar esa otra segunda parte que se incluyó, vuelvo insisto, por solicitud de los mismos honorables concejales del partido de la U, que hoy están presentando otra cosa diferente, concejal Diego Fernando Suaza. Entonces, en este orden de ideas, bajo esa misma solicitud que nos hace ustedes como bancada del partido de la U, pues dejamos sin dientes al instituto, lo dejamos sin dientes, porque van a quedar con una casa vieja, donde lo único que van a hacer ellos es allá, meterse allá y meterle plata para el mantenimiento de eso y no lo van a poder explotar económicamente. Entonces pierde el sentido del proyecto como venía inicialmente. Y entonces no sé si al perder el sentido como venía inicialmente de fortalecer patrimonialmente al instituto, pues estemos modificando de fondo el proyecto de acuerdo y nos estemos metiendo en un tema que de pronto no nos pertenece a nosotros, sino al autor del proyecto de acuerdo, que es el alcalde municipal. En este sentido es que yo quiero establecerlo como tal. El sentido del proyecto de acuerdo es fortalecer patrimonialmente al instituto, que funcione en sus oficinas, y por solicitud del mismo gerente y de los concejales del partido de la U, fue que se le anexó que lo pudiesen desarrollar actividades comerciales y económicas. Eso fue lo que hicimos, no hicimos otra cosa diferente a las solicitudes que nos hacen ustedes mismos. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal, le doy el uso de la palabra a la... Señor presidente, me da la palabra, ¿Réplica? por favor. ¿Réplica? Como lo quiera tomar, déme No, el uso de porque la es que- palabra. Ah, bueno, dele. Bueno, regáleme entonces el uso de la réplica para no hablar más del tema. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. ¿Palabra o réplica? Réplica. Muchas gracias, señor presidente. No, totalmente de acuerdo con usted, honorable concejal. Es que no trate de, o sea, no trate de desvirtuar el tema. Nosotros la tenemos clara como partido de la U y vamos a apoyar esta decisión. Y conocemos las buenas intenciones de nuestro alcalde, de nuestro director de Infitulúa. Para nada. Simplemente lo que buscamos, honorable concejal, es salvaguardar la estructura arquitectónica de nuestro índero, de esa estructura que está allí o que estamos debatiendo. Pero mire, quiero terminar con esto. Honorables concejales, ¿cómo quedó modificado el parágrafo primero? Destinación de este bien inmueble se destinará para el uso del área administrativa del Instituto de Financiamiento de Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá EICE, y la generación de negocios que impulsan la economía del municipio de Tuluá. ¿Está claro, sí o qué? ¿Cuáles negocios? ¿Negocios de artesanías? Ah, bueno, lo que sea. Entonces, hay que ser claro, honorable concejal, qué tipo de negocios se van a construir allí, se van a modificar o se van a afectar esta estructura arquitectónica. Es lo que le pedimos, señor ponente. Aquí no trate de que nosotros estamos en contra de este proyecto, por el contrario, pero sí tenemos que salvaguardar
Con mucho gusto, Sí, Zapino. presidente. Tiene el uso de la palabra, Gracias, concejal presidente. ponente. Esa también fue una de las observaciones que hicieron ustedes, y digo ustedes porque eso lo hizo la concejal Zulay Córdoba en su intervención, incluso me dijo, concejal ponente, ya revisó lo que dice el decreto 1080 del 2015 en su artículo 24115, ya hasta me lo aprendí. Me dijo, frente a cómo es el proceso para enajenar esos bienes que han sido declarados de interés cultural o histórico y cultural. Pero también la concejal Consuelo Cifuentes nos lo dijo, venga, es que ese es un bien patrimonio del municipio que quedó protegido en el acuerdo 17 de 2015, que ella lo votó para el 28 de diciembre, ¿sí? Pero también el concejal Javier Jaramillo de la U también lo dijeron, venga, es que tenemos que proteger el bien como tal, no lo podemos dejar a la deriva. Y usted nos lo está diciendo hoy en su intervención, concejal, hay que proteger la estructura del bien como patrimonio cultural, histórico y cultural del municipio. Yo quiero que ustedes entiendan esa connotación de bien declarado patrimonio histórico y cultural del municipio, que no solamente se refiere a los bienes de propiedad de la alcaldía municipal de Tuluá, llamémoslo así pues para no enredarnos con eso, para que dejemos al municipio a un lado, sino de la alcaldía municipal de Tuluá. Una cosa es, y dentro de esos bienes de la alcaldía municipal de Tuluá, podemos establecer que hay dos bienes, yo diría que es empresas municipales y este bien, bueno, y también el Palacio de Justicia. 3 bienes tiene hoy el municipio o la alcaldía municipal de Tuluá como propietario de esos bienes culturales e históricos. Pero si ustedes revisan ese acuerdo 017, hay más de 50 predios que han sido declarados patrimonios históricos y culturales del municipio, más de 50 predios. Y esos 50 predios, estamos viendo, 3 son del municipio y el resto son de particulares. Esos particulares tienen que garantizarle al municipio la conservación y preservación de estos bienes. Entonces, con esa inquietud que ustedes tenían y que la concejal Zulay en su intervención lo hizo y que me pareció acertado y que por eso, por decisión y por solicitud de ella misma, en la ponencia y en esa condición de conservación, ¿sí?, se incluyó incluso ese decreto 1080, garantizando, blindando el proyecto de acuerdo, aunque si ustedes lo revisan, incluso en los considerandos del proyecto de acuerdo lo incluí, en los considerandos que no venía, y en los considerandos se incluyó lo siguiente, concejal Diego Fernando Suaza, que el edificio donde funciona el INDER por medio del artículo 31 del acuerdo 17 del 2015 fue declarado como bien patrimonio cultural e histórico del municipio y que se debe velar por su mantenimiento, conservación y buen estado. Ese lo metí en los considerandos, pero además en esa parágrafo cuarto que no existía y que lo adicionamos, que lo adicioné por solicitud, vuelvo e insisto, de los concejales que hoy están presentes, Consuelo Cifuentes, Zulay Córdoba y Javier Jaramillo, y hoy que lo hace Diego Fernando Suaza, se adicionó el parágrafo cuarto en este sentido, concejal Diego Fernando Suaza. Conservación, Infituluá EICE,
deberá velar por el mantenimiento, conservación y buen estado del inmueble descrito en el presente acuerdo, dando cumplimiento al artículo 31 del acuerdo 017 del 2015 y a lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.4.1.15 del decreto 1080 de 2015, el cual establece lo siguiente: la entidad comodataria no aplica en este caso. La adquiriente de la propiedad, en este caso sí aplica, que es Infituluá, que es el que va a adquirir a título de donación. O el particular deberá manifestar por escrito su compromiso irrevocable, ojo, compromiso irrevocable de cumplir con las actividades de protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del bien. Lo que estamos haciendo con este parágrafo que no existía, concejal Zulay, es precisamente lo que ustedes hoy nos están reclamando: garantizar que ese bien inmueble no desaparezca, o por lo menos no desaparezca de Tuluá, que no en un momento dado llegue alguien y lo tumbe. No, Infituluá tiene que garantizarlo, y si no lo garantiza, pues obviamente se verá abocado a unas sanciones y por supuesto está incumpliendo con el contrato por el cual se debe de hacer entrega de este bien inmueble, y el incumplimiento de ese contrato pues da lugar a unas sanciones y en su debido caso hasta la misma liquidación del contrato como tal. Entonces, ¿lo estamos blindando? Sí, lo estamos blindando. Estamos diciéndole a ustedes que ese bien se va a conservar, que es un compromiso de Infituluá. Pero mire, una discusión que vuelvo, insisto, y que el exconcejal Denny, gerente de Infituluá, nos lo dijo en su intervención, y yo los invito a que lo hagan también, que se metan a la página del Ministerio de Cultura, métanse a la página del Ministerio de Cultura y miren cuáles son los bienes declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, o a ver si ese edificio existe o no. Y entonces, si la preocupación es esa, concejal Zulay, yo le voy a decir lo siguiente, concejal Zulay. Mañana, el alcalde que llegue, cualquiera que sea, de la corriente que sea, del partido que sea, de la vertiente que sea, dice: me voy a quitar de encima, y me excuso en la expresión, esa pendejada, y presenta dentro de lo que hay que hacer en el 2025, concejal Zulay Córdoba, que es la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, y dice: modifico el artículo 31 y sacamos ese bien, ya no es patrimonio. ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada, porque estamos modificando el acuerdo por el cual lo declararon. Entonces, venga, hoy lo que estamos haciendo es el compromiso de Infituluá, porque hoy existe un acuerdo que me dice que eso es un bien histórico y cultural del municipio y que lo tiene que conservar conforme a los preceptos del acuerdo 17 y de las demás leyes, 1181, el decreto 1080, todas las que ustedes quieran meterlo ahí. Pero vuelvo, insisto, el proyecto, el bien está blindado, completamente está blindado. Infituluá no puede, cuando se le aprueba este proyecto de acuerdo, el otro día ir y demoler el edificio. No lo puede hacer, porque el proyecto le está diciendo no lo puede hacer. Tiene que garantizar la conservación del bien, que es lo que les preocupa a ustedes hoy. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, y se prepara el honorable concejal José Manuel Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, yo sí quiero hacer unas precisiones frente a la intervención del señor ponente, el honorable concejal Alexander Agudelo Colorado. La primera, efectivamente, honorable concejal, yo en mi intervención manifesté que Infituluá requiere dársele
la oportunidad de desarrollar negocios dentro del bien. Pero en ningún momento, honorable concejal, se dijo que era a terceros. En cabeza de Infituluá EIC. Eso lo quiero dejar preciso a la comunidad. Porque sí lo pedí, claro. Infituluá dentro del bien puede desarrollar muchos proyectos, honorables concejales. Puede construir, como lo he manifestado, un centro inteligente. Puede arrendar oficinas. Entonces yo quiero dar claridad que sí, a Infituluá hay que darle la oportunidad de que desarrolle negocios dentro del bien, que ahí va mi segunda precisión. Y usted lo dijo, que revisáramos a nivel nacional, pues efectivamente, comunidad, este bien no está registrado como un bien cultural e histórico a nivel nacional, porque es que fue declarado por el municipio y fue declarado a través del acuerdo 17. Entonces, ¿para qué ir a buscar donde no lo hay? Es que es aquí donde lo tenemos. Entonces, eso también quiero dar precisión, de que fue declarado por el Consejo Municipal como bien. Y que, reitero, Infituluá tiene un universo grandísimo para desarrollar proyectos. Que los haga, conservando la destinación del bien, que es un bien cultural e histórico, el patrimonio cultural e histórico. Entonces, eso es lo que quiero dejar de precedente, de que efectivamente sí, tenemos que darle a Infituluá la oportunidad de que siga desarrollando proyectos para el desarrollo de la economía de nuestro municipio, pero en cabeza de Infituluá EIC. Ahora bien, nos dicen, ¿se va a conservar la calidad del bien? Por supuesto que se va a conservar, eso no tenemos la menor duda. Lo único que estamos diciendo como bancada del partido de la U es que no queremos que el bien se venda, que el bien siga siendo patrimonio cultural e histórico de los tulueños y que Infituluá desarrolle negocios, claro que sí, pero para los tulueños. Que se siga conservando el bien en nombre de los tulueños. Creo que esa es la proposición, ese es el objeto de la proposición y no estamos cambiando ni la destinación, no estamos cambiando ni el objeto del contrato, porque si bien es cierto, entra en los activos, de todos modos los activos le ayudan a Infituluá para acceder a otros créditos, para acceder a otros recursos. Entonces yo sí quiero dejar claro que sí, que fui y soy partidaria de que Infituluá siga siendo nuestro instituto y que siga garantizando el desarrollo económico de nuestro municipio. Pero algo la salvedad de que este bien es un bien patrimonio cultural e histórico de los tulueños y en nombre de la bancada del partido de la U lo queremos conservar de tal manera. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal José Manuel Polochi. Disculpe, entonces tiene derecho a la réplica la concejal Sandra Rula. Yo quiero hacerle una réplica a usted, a lo que está planteando usted, honorable concejal. Mire, los planteamientos que usted está haciendo frente a lo que los compañeros están diciendo, pues con esto me dan la razón. Desde el principio yo planteé y dije que Infituluá tiene autonomía administrativa y patrimonial, que si y están ahí en los videos anteriores. En realidad hoy no hice hincapié ni énfasis en eso porque pues igual si se van todos en mayoría votan positivo, yo quería dejar en constancia en el acta. Hoy la bancada de la U está diciendo y ajustando algo que me parece bien traído. ¿Por qué? Porque si bien usted dice es que si ellos llegan a enajenar, pues cualquier particular tiene que conservar
esa estructura como es, como un patrimonio histórico y cultural. Pero aquí estamos diciendo que la queremos conservar para nosotros. Y si nosotros la entregamos y entra al patrimonio de ellos, ya sea porque ellos tengan dificultades económicas o las quieran vender o feriar, como utilicé el término que les maluquió a todos, es así. Hoy, ¿qué están diciendo ellos? Entreguémoselas, pero con la condición que no se vende y que me parece bien traída, porque de esa manera le estamos correspondiendo a los tulueños, honorable concejal. Eso es lo que está proponiendo la bancada de la U y que me parece bien. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez Polochi. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Voy a ser breve en este tema porque yo sintetizo este proyecto de acuerdo en dos cosas fundamentales. Primero, que lo que queremos es, a través de la enajenación, entregarle en donación al instituto, a Infituluá, este bien, pues queremos fortalecerlo patrimonialmente y que de paso, pues que mientras hace su ejercicio, pues ejerza sus funciones allí como Infituluá. Cuando yo observo el proyecto, yo veo que está dentro de la legalidad, dentro de la pertinencia, y yo observo que el tema no me genera, a través de la luz de la parte jurídica, no veo que me genere ningún inconveniente votar de manera positiva ese acto en el proyecto de acuerdo. Y cuando yo voy a la segunda parte del proyecto de acuerdo, por ser un bien fiscal, pues que me dice que se debe conservar el patrimonio, y cuando, atemperándome a la norma, también establece que de quien quiera que sea ese bien, ese patrimonio se conservará. No quiero sentarme a pensar, y entiendo preocupaciones, pero si nosotros a la hora de entregarle a un instituto que fue creado con argumentos de ley, con unos basamentos y con un objetivo trazado, y que de verdad hacer el análisis ve uno que fueron rigurosos al crear este instituto y le dejaron unas funciones específicas, no dejo de pensar que Infituluá tiene que crecer patrimonialmente, y no solamente en la enajenación de este bien, sino en bienes que tenemos que de verdad en su determinado momento van a tener que hacer crecer el patrimonio de Infituluá. Ustedes escuchaban a Infituluá en su intervención, el doctor Denis Osorio, en sesión anterior, donde nos manifiesta de que tienen un objetivo, y es llegar a un ejercicio de contratación nacional en megaobras, y para ello se necesita fortalecer el patrimonio. Y como es un instituto nuestro y con los recursos nuestros, y que tenemos ese instituto que se creó fue para eso, para poder volver rentable los bienes del municipio, pues yo considero de que no le debemos cerrar las puertas, como lo ha hecho Bogotá, como lo ha hecho Medellín y las grandes capitales, que se han abismado a hacerlo y que han aumentado el patrimonio de sus institutos y de sus empresas para poder apalancar y soportar la licitación de proyectos de megaobras. Entonces, como eso no me da a mí, como ni riñe con el tema de hacerle la donación a Infituluá,
y no se ve en riesgo el patrimonio, pues considero de que no debo de votar la proposición de mi compañero Diego Fernando Suaza de manera positiva, sino que la puedo votar de manera negativa porque veo que no siento amenazado, que el proyecto atenta en ninguna de sus apartes y no nos pone en riesgo jurídicamente ni en ningún tipo. Por lo tanto, quería dejar constancia de que mi voto, porque puede salir ahorita a decir que en el juego político que de qué lado estamos y qué es lo que estamos haciendo y que estamos contra la comunidad. No, quería soportar mi voto para que la gente sepa en qué apalanco la postura que estoy tomando en el día de hoy al entrar a votar la propuesta de mi compañero, el concejal Diego Fernando Suaza. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra al honorable concejal Zulay Córdoba Rangel y se prepara el concejal Cristian Hernández. Gracias, presidente. Presidente, es que quisiera organizar la proposición de la bancada de la U en vista de que de pronto se nos pueda presentar alguna duda o no esté claro de qué es lo que estamos proponiendo. Porque inicialmente se había propuesto modificar el parágrafo segundo, pero revisando la ponencia presentada por el honorable concejal Alexander Agudelo, entonces queremos reorganizar la propuesta presentada. El parágrafo primero que se aprobó en ponencia queda tal cual. El parágrafo segundo, que es la condición resolutoria, honorable concejal, para que nos vaya siguiendo, ahí en ese parágrafo segundo solicitamos incluir lo leído, lo presentado por el honorable concejal Diego Fernando Suaza. No sé, presidente, si usted quiera que nuevamente lo lea o si lo dejamos así. Por favor, leerlo, honorable concejal. Ok. Entonces el parágrafo segundo quedaría: condición resolutoria, Infituluá EIC tiene un plazo de 5 años a partir de la respectiva sanción y publicación del presente acuerdo para dar cumplimiento al parágrafo anterior, el primero. De no cumplirse, el bien inmueble deberá ser entregado nuevamente al municipio de Tuluá. En igual sentido, en el momento o tiempo futuro, a partir de la vigencia del presente acuerdo, que Infituluá EIC deje de existir o se disuelva como empresa industrial y comercial del Estado EIC o desaparezca su destino o intencionalidad, uso del área administrativa de Infituluá, tal y como se indica en el parágrafo primero del presente artículo, el inmueble deberá ser entregado nuevamente al municipio de Tuluá, quedando prohibida su enajenación, explotación y usufructo con personas naturales o jurídicas, en especial del derecho privado, anotando que al evidenciarse actuaciones en este sentido, se reitera, el inmueble deberá ser entregado nuevamente al municipio de Tuluá, lo anterior en cumplimiento del precepto normado que dice: todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. Esa sería la parte que se adicionaría al parágrafo segundo. El parágrafo tercero se conserva igual, el parágrafo cuarto se conserva igual y incluiríamos un nuevo parágrafo, que es el parágrafo que también proponemos, que dice lo siguiente: bien patrimonio cultural del municipio, teniendo en cuenta que el bien objeto de enajenación a título de donación fue declarado patrimonio cultural e histórico del municipio de Tuluá mediante acuerdo municipal número 17 del 18 de diciembre de 2015, este no podrá ser enajenado por parte de Infituluá EIC en aras de preservar el patrimonio cultural e histórico de los tulueños. Espero, señor presidente, haber dado claridad
a lo que propone la bancada del partido de la U. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra al concejal Cristian Hernández. Gracias, presidente. De acuerdo con lo que exponen mis compañeros del partido de la U, en esta modificación o proposición, mi voto, voy a hacer una salvedad, mi voto va positivo porque esto es lo que estaban pidiendo la concejal Sandra Rubla al inicio de nuestras sesiones. Y es que se corrobora la intención de fortalecer el patrimonio de Infituluá a costillas de los tulueños y que el día de mañana no sabemos qué van a hacer con este bien. Entonces, a pesar de que voy a votar positivo esta modificación, la constancia es que mi voto va a ser negativo por el proyecto finalmente. Muchas gracias. Con mucho gusto, honorable concejal. Pongo en consideración la lectura del articulado con la modificación hecha por la bancada de la U. Tiene el uso de la palabra el concejal ponente. No, presidente, es que aunque el autor del proyecto de acuerdo es el señor alcalde, sí me gustaría, presidente, y me excusan, pero ese receso de 10 minutos, aprovechando que está el gerente de Infituluá, que en últimas es al quien se le va a entregar el bien, para mirar si en esas condiciones como va a quedar el acuerdo, para ellos es beneficiario. Porque es que cuando nosotros revisamos el proyecto de acuerdo, le estamos diciendo a Infituluá que no puede hacer nada en ese bien con particulares, que no puede hacer nada en ese bien en convenio con el sector privado. Y estamos diciendo que Infituluá solamente puede coger su patrimonio, invertirlo en ese bien y no puede recurrir a esas alianzas público-privadas que Infituluá lo puede hacer para desarrollar este bien. Entonces, yo no sé si en esas condiciones el instituto tiene la capacidad de recibirlo. Y entonces mal haríamos nosotros en aprobar un proyecto de acuerdo sin conocer la posición de la persona o de la entidad, en este caso representado en Infituluá, el gerente de Infituluá, porque el gerente me puede decir, no, así no me sirve el bien, entonces dejémoslo al municipio. Eso es una realidad que nosotros no podemos desconocer, porque muy seguramente en el imaginario de Infituluá hay otra cosa. Y entonces sí, aprovechando que está el gerente aquí, pues que, o a no ser que en este ejercicio modifiquemos el orden del día y que le demos la intervención al gerente de Infituluá y que él nos exponga si en las condiciones como va a quedar el proyecto de acuerdo es conveniente o no para el instituto. Me parece que es lo más sano que podemos hacer hoy, porque entregarlo así en esas condiciones, no sé, vuelvo, insisto, si el gerente como tal en el imaginario, en lo que ellos tienen proyectado, en las proyecciones que tiene el instituto, les sirve o no, porque vuelvo, insisto, si hemos escuchado al gerente de Infituluá, ellos están hablando de desarrollar Torres del Río, pero en una alianza público-privado. Están pensando desarrollar el predio que queda al frente de nuestra plaza pública Boyacá, pero en una alianza público-privada. Y muy seguramente también dentro de las proyecciones que tienen es desarrollar ese bien en una alianza público-privada. Y aquí le estamos diciendo que no puede, por nada del mundo, que particulares desarrollen este bien. Entonces, cambia totalmente el sentido y la proyección que puede tener Infituluá como tal. Entonces, sí me gustaría, y vuelvo de forma sana, porque yo no veo otra que el mismo gerente nos diga, me parece que está bien, o definitivamente no reúne las condiciones para eso, presidente. Por solicitud del señor ponente, entonces hago un receso de 10 minutos.
Hola, hola. Se pone en consideración la lectura del articulado con la proposición hecha. Hola, presidente. Sí. Yo solicito que se coloque en consideración la proposición de la bancada de la U, señor presidente. Se coloca en consideración la proposición de modificación hecha por la bancada del partido de la U. Sigue en consideración, por favor, señor secretario, llamar a lista. Por la consideración que realizó la bancada del partido de la U. Perdón, para declarar la sesión permanente, porque ya nos dieron las 3 horas, se pone en consideración, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. Continúe, señor secretario. Señor presidente, por proposición de la bancada del partido de la U, al articulado, con la modificación en el articulado, ¿sí? Sí, la proposición. Sí. Sí, señor presidente, vuelvo y repito, por favor. Por la proposición hecha por la bancada del partido de la U para adicionar un parágrafo en el parágrafo segundo. Alexander Agudelo Colorado. Negativo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Positivo. Brian Andrés Avilés Garreta. Negativo. Eliesí Ávila Ávila. Negativo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Negativo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Negativo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Negativo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín. Negativo. Julio César Morán Galindo. Negativo. Albeiro Quintero Barrios. Negativo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivonne Toledo Rojas. Negativo. Señor presidente, 11 votos positivos, 11 votos negativos, 6 positivos por la propuesta. 11 negativos. 11. Sí. Son 10 votos negativos, 7 positivos. Bueno, vamos a ratificar. Por la proposición hecha por la bancada del partido de la U, en modificación en el articulado. Señor Alexander secretario, Agudelo Colorado. Señor secretario, por favor repetir la votación. Por favor repetir. Alexander Agudelo Colorado. Negativo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Positivo. Brian Andrés Avilés Garreta. Negativo. Eliesí Ávila Ávila. Negativo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Negativo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Negativo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Negativo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín. Negativo. Julio César Morán Galindo. Negativo. Albeiro Quintero Barrios. Negativo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivonne Toledo Rojas. Negativo. Sí, señor. 10 votos negativos.
7 votos positivos. Listo, ya. Tiene que ratificar que fue negado. Se pone en consideración. No, tiene que ratificar la votación. Sí, no fue aprobada. Claro. Señor presidente, fue negada la proposición de la bancada del partido de la U. Se pone en consideración la lectura del articulado del proyecto de acuerdo. Sigue en consideración. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Por el articulado del proyecto, Alexander Agudelo Colorado. Presidente, el articulado tal cual como viene en la ponencia, positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliecy Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Negativo. Zulay Córdoba Rangel. Negativo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Negativo. Javier Jaramillo Giraldo. Negativo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Negativo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Negativo. Ivonne Toledo Rojas. Positivo. Diez votos positivos, 7 negativos. Fue aprobado el articulado del proyecto de acuerdo, señor presidente. Señor secretario, por favor, hacer lectura de los considerandos. Sí, señor presidente. Considerando que el artículo 2 de la Constitución Política dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones que le afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigilancia de un orden justo. Este mismo artículo tiene un inciso en el cual se establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En ese sentido, queda claro que las autoridades del Estado en sus actuaciones deben perseguir la obtención de los fines del Estado, sobre todo alrededor de la consecución de la prosperidad general. Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización y la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En ese sentido, está claro que nuestras actuaciones se rigen por unos principios constitucionales para seguir los fines esenciales expuestos con anterioridad. Principios que se deben observar y respetar en bien de la comunidad y de nuestros administrados. Asimismo, el artículo 286 de la
Constitución establece que son entidades territoriales los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas. El artículo 287, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. Primero, gobernarse por autoridades propias. Segundo, ejercer las competencias que les correspondan. Tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones. Cuarto, participar en las rentas nacionales. El artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde presentar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de sus territorios, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Artículo 313. Expresa que corresponde a los consejos lo siguiente. Séptimo, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Octavo, adoptar lo correspondiente a planes, programas de desarrollo económico y social y de obra pública. Noveno, autorizar al alcalde para celebrar contratos que ejerce pro tempore precisas funciones de las que corresponde al Consejo. Décimo, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Octavo, reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. El artículo 315 de la Constitución Política de Colombia dispone que son atribuciones del alcalde. 11. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos de gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo. 12. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Consejo y objetar lo que considere conveniente o contrario al ordenamiento jurídico. Por otra parte, la Ley 388 de 1997 señala: artículo 8. Acciones urbanísticas. La función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referidas a las decisiones administrativas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo, adoptadas mediante actos administrativos que no consolidan situaciones jurídicas de contenido particular y concreto. Que el presente proyecto de acuerdo cuenta con las siguientes bases jurídicas de rango legal. La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 41. Provisiones. Es prohibido a los consejos. Séptimo, decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas. Artículo 71. Iniciativas. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con las atribuciones por los personeros y los contralores y las juntas administradoras locales. La Ley 151 del 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así. Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se les señala en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos lo siguiente. Parágrafo cuarto. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar con los siguientes casos. Tercero, enajenación y compraventa de bien inmueble. Artículo 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así. Artículo 91. Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012. Funciones de los alcaldes ejercerán las funciones que les asignen la Constitución, la ley y las ordenanzas, los acuerdos y las que fueran delegadas
por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además, las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. A. Relación con los consejos. El presente proyecto de acuerdo que juzgue inconveniente para la buena marcha del municipio. La Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre los planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes. Se dictan otras disposiciones. Artículo 33. Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también o cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para que los cuales fueron adquiridos. En el acto de la adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los inmuebles. Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de 5 años contados desde la fecha de su publicación de esta ley, a partir de la fecha de la adquisición del bien. Según el caso, para cumplir con esta obligación, si así no lo hiciere, deberán ejenarlos a más tardar a la fecha del vencimiento del término. Que el edificio casa donde funciona el INDER, por medio del artículo 31 del acuerdo 17 del 2015, fue declarado como un bien del patrimonio cultural e histórico del municipio y que se debe velar por su mantenimiento y conservación y buen estado. En mérito de lo expuesto del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Tuluá. Señor Presidente, está leído los considerandos del proyecto de acuerdo. Por favor, señores concejales, vamos. Por favor, señores concejales, ocupar el curul que vamos a votación. Señor secretario, favor llamar a lista. Sí, señor vicepresidente. Por los considerandos del proyecto de acuerdo. Alexander Agudelo, Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliesí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Negativo. Zulay Córdoba Rangel. Negativo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Cristian Hernández Victoria. Negativo. Javier Jaramillo Giraldo. Negativo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Negativo. Diego Fernando Suazo Tálvaro. Negativo. Ivonne Toledo Rojas. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Señor presidente, 10 votos positivos, 7 negativos. Señor presidente, fue aprobado los considerandos del proyecto de acuerdo. Por favor, honorables concejales, conservar sus curules, que hay mucho ruido en el recinto. Albeiro. Señor secretario,
Favor dar lectura a la exposición de motivos. Una moción de orden, por favor, una moción de Oscar. Avilés, por favor, regresar a su curul. Señor secretario, por favor, continuar con la lectura de la exposición de motivos. Sí, señor presidente. Exposición de motivos. En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, según el cual los proyectos deben de ir acompañados de una exposición de motivos en la que se explique sus alcances y las razones que los sustentan. Se presentan los aspectos constitucionales, legales y de conveniencia en los cuales se justifica el presente proyecto de acuerdo. Marco constitucional. Perdón, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Agudelo. Gracias, presidente. Para solicitarle, señor presidente, que se dé por leída la exposición de motivos, ya que cada uno de nosotros tiene este proyecto de acuerdo, pero además ha sido ampliamente debatida en esta corporación. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Se pone en consideración la proposición del honorable concejal Alexander Agudelo que se dé por leída la exposición de motivos. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Hacer llamado a lista. Señor presidente, por la proposición del honorable concejal Alexander Agudelo de dar por leído la exposición de motivos. Alexander Agudelo, Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. ¿Cómo así? Oiga, ya. Es que ya le iba a decir lo que usted me acaba de decir. Brian Andrés Avilés Garreta. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezer Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Que lo lea, señor presidente. Que lo lea la exposición de motivos, señor presidente. Propongo. No. Ay, juepuchica, con uno solo se lo quita yo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. La lectura. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Oscar. Cristian Hernández Victoria. Negativo. Javier Jaramillo Giraldo. Ya lo ve. Carlos Negativo, Arturo negativo. Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Negativo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Negativo. Diego Fernando Suaza Otalo. Positivo. Ivonne Toledo Rojas. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. No, ¿usted no ha votado? Negativo. ¿Usted? ¿No va a votar? Señor presidente, 11 votos positivos por dar por leído la exposición de motivos. Fue aprobada por honorables concejales. Señor secretario, hacer lectura al preámbulo del proyecto de acuerdo. Señor presidente, el honorable Consejo Municipal de Tuluá, Valle del Cauca, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial las conferidas por la Constitución Política en su artículo 313, 338 y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012. Señor presidente, está leído el preámbulo del proyecto de acuerdo. Se pone en consideración el preámbulo del proyecto de acuerdo, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Por el preámbulo del proyecto, Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliesí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Negativo. Zulay Córdoba Rangel. Negativo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Negativo. Javier Jaramillo Giraldo. Negativo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Negativo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Negativo. Ivonne Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, 10 votos positivos, 7 negativos. Fue aprobado el preámbulo del proyecto de acuerdo. Señor secretario, dar lectura del título del proyecto. Señor presidente, por medio del cual se autoriza al señor alcalde para enajenar a título de donación un bien fiscal del municipio de Tuluá para el fortalecimiento patrimonial de Infituluá EICE. Señor presidente, está leído el título del proyecto de acuerdo. Se pone en consideración el título del proyecto de acuerdo, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. Favor llamar a lista. Sí, señor presidente, por el título del proyecto de acuerdo. Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliesí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Negativo. Zulay Córdoba Rangel. Negativo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Negativo. Javier Jaramillo Giraldo. Negativo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. ¿Quién? ¿Quién? Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Negativo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Negativo. Ivonne Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, 10 votos positivos, 7 negativos por el título del proyecto. Fue aprobado el título del proyecto, señor presidente. ¿Quieren los honorables concejales que este proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal? Lo pongo en consideración, sigue en consideración, anuncio que va a cerrar. Favor, señor secretario, llamar a lista. Sí, señor presidente, quieren los honorables concejales que este proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal. Alexander Agudelo Colorado. Sí, quiero. Sandra Patricia Rubla Cardona. Quiero. No quiero. Brian Andrés Avilés Garreta. Sí, quiero. Eliesí Ávila Ávila. Sí quiero. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Sí quiero. Consuelo Cifuentes Sánchez. No quiero. Zulay Córdoba Rangel. No quiero. José Manuel Rodríguez Poloche. Sí quiero. Osvaldo Gómez Castro.
Sí quiero. Cristian Hernández Victoria. No quiero. Javier Jaramillo Giraldo. No quiero. Carlos Arturo Londoño Marín. Quiero. Julio César Morán Galindo. Sí quiero. Albeiro Quintero Barrios. Sí, quiero. Robinson Rengifo Rodríguez. No quiero. Diego Fernando Suaza Otálvaro. No quiero. Ivonne Toledo Rojas. Sí quiero. Yo, presidente, 10 concejales quieren que este sea acuerdo municipal, 7 no quieren que sea acuerdo municipal. Fue aprobado, señor presidente. Señor secretario, por favor, pasar al despacho para su sanción. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Señor presidente, quinto punto, proposiciones y o asuntos varios. Proposiciones no hay, señor presidente, estamos en asuntos varios. Señor presidente, solicito la palabra, por favor. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Le solicito respetuosamente a usted y al señor secretario, por favor, cuando se firme esta acta, me la hacen llegar, por favor, bien sea en medio magnético o física. Muchas gracias. Agotado el orden del día, levanto la sesión y convoco para el lunes 8 de la mañana.